El correo electrónico llegó a las 15:43. Sol ya había perdido fuerza y mi café se enfriaba en la taza azul, esa que Tatiana me dio en el Día de las Madres, hace 3 años. Abrí el mensaje con esa sonrisa boba que uno guarda para las cosas que vienen de los hijos. Una sonrisa tonta, ahora que lo pienso. Mamá, necesitamos hablar sobre la boda. Así de simple. 12 palabras después, mi hija explicaba con una objetividad que nunca reconocí en ella, que no sería más bienvenida en su boda. Explicaba que mi constante melancolía y mi necesidad de atención harían que su día fuera menos especial. Hablaba sobre cómo quería un nuevo comienzo, sin los pesos del pasado. El pasado, ese que cargué en mis espaldas para que ella pudiera caminar con la cabeza en alto. Releí el correo 3 veces antes de poder respirar. La punzada en el pecho no era novedad, pero su peso sí. Miré mis manos, esas manos que lavaron cada prenda de ella, que prepararon cada almuerzo, que cosieron cada agujero en los calcetines, que ajustaron cada cinturón para que el dinero alcanzara hasta fin de mes. Tuve a Tatiana a los 19. Su padre, Ricardo, desapareció cuando ella tenía 3. Voy a comprar cigarrillos, dijo. No volvió. Quizás fue mejor. Sus gritos ya estaban incrustados en las paredes de nuestro pequeño apartamento, así como los hematomas ya formaban parte de mi cuerpo, un mapa de dolor que escondía con blusas de manga larga incluso en verano. Durante 7 años trabajé en 2 empleos. De día, limpiadora en casas de familia. Por la noche, cajera de supermercado. Entre medio, era madre. Tatiana tenía lo mejor que podía darle. No era mucho, pero era todo. Ahorré para su universidad, centavo a centavo, como quien recoge agua en un desierto. Cuando ella ingresó a la universidad, lloré escondida en el baño, de alegría, de agotamiento, de esperanza. Nunca me quejé de mis dolores frente a ella. Nunca hablé de los hombres que intenté amar y que me dejaron aún más sola que antes. Nunca conté las noches en las que no dormía pensando en cómo pagar el alquiler. Era mi carga, no de ella, y ahora me dice que soy un peso, que mi constante melancolía mancharía su gran día. Miré el álbum de fotos en la estantería, Tatiana a los 5 años, sosteniendo un helado, el rostro lleno de felicidad. Tatiana a los 15, recibiendo un premio de redacción, yo al fondo, orgullosa como si hubiera conquistado el mundo. Tatiana en la graduación, su brazo alrededor de mis hombros delgados, mi sonrisa tan amplia que parecía que iba a rasgar mi rostro. Tomé el teléfono, marcé su número, desconecté antes del primer tono. ¿Qué le diría? Que su correo me partió en dos, que después de todo sacrificio, ser rechazada así dolió más que cualquier otro dolor. En vez de eso, llamé a la agencia de viajes. Ese dinero que guardé para el vestido que usaría en su boda. Acabo de comprar un pasaje. ¿A dónde? A un lugar donde nadie espera nada de mí. Voy a enviar un correo a Tatiana mañana. Y por primera vez en casi 30 años, no pediré disculpas por existir. Mi mente giraba como un carrusel infinito mientras esperaba la confirmación de mi pasaje. ¿Qué haría a partir de ahí? Pensaba en playa, en la ladera bajo las palmeras, en las olas del mar cubiertas de espuma. Un lugar donde pudiera ahogarme en un nuevo comienzo, donde mi corazón no sangrara más por un rechazo que nunca esperé. Entré en mi correo electrónico, la pantalla parpadeando contra la luz tenue de la tarde, y comencé a escribir. Tatiana, espero que me perdones. Pero el mensaje no salía, fallaba en transformarse en palabras. El peso del pasado se adhería a mí como el pegamento que usaba en mis intentos de remendar. No solo me desgastaba, sino que me mantenía apresada. Antes de poder enviar, una idea aterradora se apoderó de mi mente como un relámpago en un día nublado. Y si no era la única despedazada, en un impulso, decidí llamar a Ricardo, el padre de Tatiana, a quien no veía desde hace años. El tono del teléfono sonaba como un llamado distante, como una sombra de memorias que prefería olvidar. «¿Aló?». Su voz sonó inquietante al otro lado de la línea. Las palabras salieron torpemente, entrecortadas por un abismo de dolor y odio que guardé tanto tiempo. «Ricardo, necesito saber si tienes algo que decirme sobre Tatiana». Una pausa, y la respuesta llegó como una bomba. «Ella no es tu hija». Los dientes se me trabaron en la boca, y vibré al escuchar eso, como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo? Eso es imposible». Mi mente retrocedió a aquellas noches cuando Tatiana era solo un bebé, sus ojos azules fijos en mí, la luz de vida que había traído al mundo. «¿Cómo puedes afirmar eso? Una prueba de ADN».
El resultado llegó hace semanas. Tatiana es hija de otra persona. Yo no soy su padre. Su última frase resonó como una maldición en mi cerebro. Confusión, rabia, miedo, un torbellino de emociones. Si ella no era mi hija, ¿qué significaba todo esto? Mis esfuerzos, mis sueños, todo el dolor que había metido en los sacrificios, todo desmoronándose como castillos de arena. Lo que conocía de nuestra historia se desmoronaba bajo la luz de la revelación más devastadora de todas. ¿Y si no soy tu madre? ¿Quién soy yo? Una pregunta que no supe responder. Mi corazón latía descompasado, como si intentara escapar de mi pecho. Las lágrimas ya quemaban mis ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran de un antiguo desespero que hace tiempo ya había visto la luz de la esperanza. Ricardo continuó, y la verdad detrás de la mentira comenzó a tejer ella misma una nueva historia, oscura y aterradora. Debes saber que la madre de ella se llamaba Ana. Ana ya no está entre nosotros. Ella era alguien cercano a ti. Una sombra cruel danzó en mi percepción de la memoria. El dolor y abandono que pensé que eran solo míos ahora inmersos en una red de traiciones que nunca imaginé que existieran. Si el pasado ha vuelto de la forma que espero, Tatiana puede estar en peligro. No puedo dejarlo así. Y por una fracción de segundo, una nueva determinación se apoderó de mí. Ahora no se trataba solo de mi corazón roto, sino de un futuro que podría estar al borde de un desastre. Desconecté con un nudo en la garganta y volví a la superficie, la imagen de Tatiana en sus días felices ahora distorsionada por un nuevo horror. ¿Qué debía hacer? Revelar todo, proteger una vida que antes había sacrificado y que ahora parecía tan lejana. Solo sabía que mantener esto en silencio no era una opción. Mi mirada se fijó nuevamente en el álbum de fotos, pero ahora en lugar de nostalgia, había un desespero desgarrador. La imagen que alguna vez trajo alegría ahora parecía llena de secretos que nunca debieron haber existido. Y la pregunta persistía como un eco vicioso: ¿quién era realmente Tatiana? Y sabría la verdad antes de que yo tuviera la oportunidad de protegerla. Entonces, en el fondo de mi alma, el eco de una advertencia, quizás un mensaje del destino: estás a punto de descubrir mucho más de lo que imaginaste. Y así, sin saber si tendría el valor de enfrentar la verdad que caía en el abismo, decidí que tarde o temprano, el sol tendría que brillar sobre las sombras finalmente. El eco de la revelación aún resonaba en mis oídos cuando desconecté el teléfono, y la realidad se transformaba en un rompecabezas imposible de armar. Si Tatiana no era mi hija, ¿cómo podría protegerla? Las memorias que llené con amor y dolor ahora eran nubes espesas, oscureciendo la verdad, y sin embargo una determinación crecía en mí, una chispa de coraje encendida por la necesidad de actuar. Nuevamente, mi mirada se fijó en la pantalla de mi celular, los mensajes no enviados de un corazón roto. Era hora de vencer este abismo, antes de que engullera a mi hija. Pero ¿por dónde empezar? Miré a mi alrededor, el apartamento que construí con sacrificios y algo de amor, ahora un escenario repleto de sombras que parecían revolverse sobre mí. La televisión, la estufa, incluso la taza azul al lado de la cama, parecían testigos de una vida incompleta. El lugar donde yo era madre, y ahora extrañamente, no sabía más quién era yo. Mientras tanto, la angustia se silenció de un golpe, cuando mi teléfono vibró alarmantemente. Una notificación de correo electrónico. El remitente, Tatiana. Mi corazón dio un salto, y mi respiración se entrecortó. ¿Qué tendría que decir? Bajo la superficie: mamá, aún hay cosas que no sabes. Un escalofrío recorrió mi espalda al releer la frase, y mi mundo se desmoronó una vez más. Sabía ella, sabía sobre lo que Ricardo había afirmado. El estómago se me revolvió, y hice clic en el correo para leer el resto. Todo lo que hiciste por mí, siempre lo admiré, pero la verdad está saliendo a la luz. A veces, las raíces que nos sujetan pueden no ser las que imaginamos. Una ola de desesperación me invadió. Las palabras le escapaban como una marea llena de secretos. Aún puedes ayudarme, decía el mensaje, y prepárate. La verdad puede no ser lo que parece. Las letras danzaban ante mí, cargadas de un peso que prometía más que revelaciones comunes. ¿Qué sabe ella? La pregunta ardía como fuego en mis venas. ¿A dónde nos llevaría esta conversación? Con un impulso, busqué coraje en mis memorias doloridas. Si había algo que revelar, necesitaba saber. Una voz, la mía, susurró para que no dudara. Tomé la llave y me dirigí hacia la puerta. El aire afuera estaba pesado y me desafiaba a actuar.
Me dirigí al café donde Tatiana solía sentarse. Cuando finalmente llegué, mis ojos la encontraron en un rincón, meciéndose la pierna inquieta, su cabello rubio más largo, la piel clara pareciendo pálida bajo la débil luz, una mirada que diferenciaba incertidumbres y certezas mezcladas, una batalla que libraba dentro de ella. Me ayudé a atravesar la sala, pasos pesados pero apresurados. Tatiana, llamé, y las miradas se cruzaron como si el tiempo se hubiera acortado. Necesitamos hablar. Ella dudó, pero pronto asintió. Antes de que pudiera tomar asiento, un estruendo irrumpió en el café, la puerta fue forzada, y hombres armados entraron, rompiendo la fragilidad de ese momento. Un grito resonó en mi mente. ¿Quiénes son ellos? Je suis le mécanisme. La escena en cámara lenta encarceló mi razonamiento, pero un impulso irracional de protección se convirtió en la única arma que tenía. ¿Qué sabían? ¿Qué sabíamos nosotros? La verdad estaba a punto de salir de la oscuridad, y todas las promesas que me había hecho a mí misma de proteger a mi hija desde el primer día estaban a punto de ser desafiadas. Tatiana se puso de pie, sus ojos tan azules como los míos, pero ahora desbordando miedo. Mamá, ellos están detrás de mí. Las intenciones de los hombres eran claras y el pánico coronó el espacio. ¿Qué haría? Abracé a Tatiana, nuestro destino ahora entrelazado de una manera que nunca podría imaginar. La verdad que también la unía a este momento era más que simples palabras. El silencio del café fue interrumpido por órdenes de voz gruesa y la única certeza era que nada volvería a ser como antes. Armada de un coraje que apenas reconocía, murmuré, tenemos que salir de aquí, ahora. Y mientras nos movíamos hacia la puerta, la realidad comenzaba a descender sobre mí como una tormenta. Lo que estaba por venir sería la revelación que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. La tensión en el aire era palpable, y los rostros de los hombres armados reflejaban una brutalidad que nunca había visto antes. El instinto de protección se apoderó de mí como una fuerza primordial. Estaba con Tatiana. ¿Qué hacer? 80% de mi mente gritaba que corriéramos. Pero un segundo antes de que el desesperación se apoderara, algo inesperado ocurrió. Mientras los hombres ordenaban a todos que se tiraran al suelo, algo brilló cerca de mi línea de visión. Tatiana, con la mano temblorosa, sacó algo de debajo de una mesa y mientras su expresión se transformaba en una máscara de horror y sorpresa gritó, «Mamá, cuidado». Antes de que pudiera entender lo que había ocurrido, un estruendo penetró el aire como un trueno, seguido de un destello ofuscante. Uno de los hombres, el más alto, se volvió alarmado al oír el ruido, una explosión en la parte trasera del café. ¿Qué era eso? Un ataque. No podía ser real, pero lo era. La verdad tenía la puissance de una bomba. Literalmente, el café comenzó a temblar a nuestro alrededor. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un instante tan atrapado por el miedo que apenas podíamos respirar. En medio del caos, alcancé a Tatiana y la tiré hacia mi lado, nuestras manos temblando, pero unidas por un lazo de supervivencia. La sensación de que le debía protección una vez más se intensificó, densificando la atmósfera ya pesada. Y fue entonces que ella volvió a hablar, con un temblor en la voz que no reconocía, «Mamá, yo tengo algo que mostrarte». Su voz ya no era solo de una hija asustada, parecía que venía de un lugar dentro de ella que tenía confesiones que hacer. Los hombres estaban distraídos, confundidos entre el aturdimiento de la explosión y la necesidad de reacción. Uno de ellos estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la desesperación con la que preparaba su arma. «Ahora no, Tatiana», murmuré, pero su mirada estaba fija, decidida. Ella sacó algo de su bolsillo, un trozo de papel, las palabras surgieron como un relámpago, una revelación ardiente en medio del caos. ¿Qué era eso? Una carta, susurró, dejando escapar un aliento de saber que congeló mi corazón. Y está todo aquí, sobre mí, sobre ti. Mi mundo se deshizo en una fracción de segundo. La explosión había sido la introducción a más misterios de lo que jamás podría imaginar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Con los hombres aún preocupados evaluando los daños de la explosión, Tatiana puso la carta en mis manos temblorosas. En ella, algo ya ardía, algo que apenas estaba lista para descubrir. El caos a nuestro alrededor se convirtió en un ruido distante, las voces gritadas, las sirenas que ya comenzaban a acercarse, se convirtieron en ecos de una realidad separada. Lo único que importaba era la carta, cuyas palabras podrían inaugurar una nueva verdad. «Mamá», dijo ella, la voz entrecortada, «soy hermana de ella, la Ana, soy la hija de otra persona, pero no solo eso,
Ana, la madre biológica, ella era la única que sabía. Y están aquí para llevarme. Mi corazón paró, y la imagen de Ana, la mujer que guardaba tantos secretos, comenzó a desplegarse en un mar de recuerdos y desconfianzas. La revelación fue como una puñalada, pero también representaba una fuga de un laberinto del que pensé que nunca saldríamos. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Cómo encajaban todas las piezas del rompecabezas que construí durante años? ¿Qué sabía realmente sobre la vida de Tatiana, la niña que llevé en mis brazos, alimentando sueños y esperanzas? Ahora se convertía en un enredo de complejidades. Y lo que más me horrorizó, la pregunta se desarrolló en mi mente como un vientre hambriento, esperando una respuesta que no sabía si quería escuchar. Si eres hija de Ana, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué somos en realidad? Los hombres se agitaron, pero antes de que pudiera procesar todo esto, Tatiana me miró, su expresión mezclando temor y determinación. No me van a llevar, mamá. No mientras tú estés aquí. Las lágrimas brotaron, no solo por angustia, sino por la percepción de que enfrentábamos un enemigo que sabía mucho más que nosotros. El mundo exterior se desmoronaba, y las líneas que trazaban lo que creía sobre la familia se volvían cada vez más borrosas. Con una mano sosteniendo la carta y la otra en Tatiana, ya no éramos solo madre e hija, sino cómplices en una batalla por la verdad. Y en este nuevo camino, repleto de peligros y secretos, la única certeza que tenía era que todo estaba a punto de cambiar nuevamente, y esos hombres en el café no eran el verdadero peligro, sino la revelación de un pasado que aún no había sido desvelado. ¿Qué más estaba escondido? ¿Qué más no sabíamos? A cada segundo, los desafíos crecían en número, y la única cosa de la que estaba segura era que la verdad, esa verdad compleja, estaba a punto de salir a la luz de una vez por todas, secuestrando la fragilidad de lo que pensábamos que era real. La explosión reverberó como si el mundo estuviera desmoronándose a nuestro alrededor. En esos segundos, el café se había convertido en un escenario de caos y desesperación, y el instinto humano de supervivencia pulsaba en cada latido de mi corazón. Miré a Tatiana, la expresión de miedo en su rostro reflejando una mezcla de fuerza y fragilidad. «Vamos, Tatiana», grité, arrastrándola lejos de la confusión. Pero antes de que pudiéramos alcanzar la puerta, uno de los hombres armados se volvió hacia nosotras, con los ojos brillando de una adrenalina enloquecedora. Binal gritó, y el miedo me envolvía como una corriente fría. Sentía una presión creciente en mi pecho, y el aire parecía escapar por las rendijas de mi ser. Tatiana temblaba a mi lado, sus manos buscando las mías como anclajes en un mar tempestuoso. El hombre comenzó a avanzar en nuestra dirección, su expresión decidida a apoderarse de lo que consideraba su objetivo. No irán a ningún lado. Su voz se extendió como una sombra, envolviéndonos. Fue entonces que ocurrió algo inesperado. El café, oscuro y obstruido por humo, se desplomó en silencio, y de repente, ya no era solo el hombre frente a nosotras. Otros aparecieron vistiendo uniformes y armamentos, con la intención de protegernos. Había llegado una unidad de choque. Disparos resonaron, pero si no hubiera estado concentrada en la escena, habría pensado que eran fuegos artificiales. Tatiana aprovechó el momento de confusión. «Mamá, aquí», gritó, arrastrándome hacia una salida lateral que sabía que era un camino seguro. Sin pensar, la seguí. Sin embargo, cuando vislumbré el exterior, una escena aún más increíble me esperaba: una multitud de reporteros y cámaras alineadas, como si estuvieran a punto de presenciar un gran espectáculo. Pero algo aún más impactante ocurrió. En medio de la confusión, apareció una figura, y la reconocí, como un rayo que rasga el cielo nublado. Ana, la mujer que pensé haber perdido para siempre. Ella estaba allí, su presencia llenando el espacio de tal manera que todo a mi alrededor se retorcía bajo el peso de la revelación. «Hola, mamá», dijo Tatiana, su expresión agitada ahora cambiando a una concentración feroz. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tenía que ver con Ana? En una fracción de segundo, la verdad que había cargado como un medallón sobre el pecho se convirtió en una carga insoportable, distorsionada por la presión de la realidad. «Ana», murmuré, la voz escapándose de mis labios como un susurro de confusión. Las cámaras capturaban todo, y el peso de las miradas fijas en mí se convirtió en una carga. «Pero tú no podías estar aquí». Ana sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era como si llevara una verdad que la culpa no podría soportar. «Quizá, en verdad, he estado más cerca de lo que pensabas»,
habló, con un tono de quien conoce secretos que pueden deshacer múltiples vidas. Y como si una tormenta estuviera a punto de formarse, el mundo a nuestro alrededor se detuvo. Las salidas estaban cercadas y no había forma de escapar. La unidad de choque protegiéndonos, pero la verdad entre nosotras era mucho más devastadora que cualquier situación que hubiéramos vivido hasta entonces. Mamá, intervino Tatiana, mirándome profundamente a los ojos. Tuve que mantener esto en secreto, pero ahora es hora de revelarlo todo. La tensión se transformó en una necesidad urgente. ¿De qué estás hablando? Mi voz falló. El impulso de proteger a Tatiana era más fuerte que cualquier situación que pudiera imaginar. Y mientras miraba a Ana, el eco de su antigua revelación casi me hizo desmayar. No sabes, pero tu padre está vivo. Las palabras cayeron como piedras en un lago sereno, distorsionando las verdades que pensaba conocer. Mis rodillas casi cedieron ante el peso de la revelación. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué más tienes escondido? La decepcionante verdad parecía apoderarse de las palabras que grité. ¿Y si te dijera que todo esto comenzó una noche? Ana susurró, más para mí que para Tatiana, su mirada fija en mí. La revelación rasgó el cielo de mi realidad en pedacitos, mientras la unidad de choque cercaba la entrada, las luces brillantes parpadeando como esperanza y desesperación reunidas. Era un llamado a sumergirse en lo desconocido, y antes de procesar todo, me di cuenta esto era más que una batalla por la verdad, era una lucha por la propia vida, y estaba a punto de descubrir que ni siquiera el dolor que pensaba conocer se comparaba con lo que estaba por venir. Lo que se ocultaba en las sombras ahora clamaba a la luz, y la única certeza que quedaba era que todo estaba a punto de explotar de nuevas maneras, donde nadie saldría ileso, ni siquiera yo. ¿Qué había en las sombras? ¿Qué más estaba escondido? Las mentiras, ahora entrelazándose con una verdad inconfundible, esperaban ser descubiertas. El tiempo parecía flotar, y la incertidumbre de lo que estaba a punto de ser revelado pendía en el aire. La desesperación engulló la sala, y una única pregunta resonaba en mi mente: ¿qué sucedió entre nosotros y qué realmente somos unos para los otros? Desconocidos para nosotros, sin embargo, no éramos los únicos que notaban la creciente agitación. Un grito repentino ecoó desde el fondo de la calle, y los hombres armados, ahora en nuestra dirección, estaban a punto de disparar. El pánico se apoderó de todos allí, y sabía que no teníamos más tiempo. El hombre a nuestro lado se volvió abruptamente, su expresión cambiando al darse cuenta de la inminente amenaza, como si un relámpago hubiera cruzado su mente. Gritó él, con una urgencia que nunca antes había notado, casi como si su propia vida estuviera en juego. Y en ese momento, la adrenalina se convirtió en mi único compás. Agarré a Tatiana y la tiré hacia un lado, pero antes de que pudiéramos correr, algo horrible sucedió. Las puertas del café estallaron, y una iluminación repentina ofuscó nuestros sentidos. Un grupo de oficiales encapuchados irrumpió en el lugar, armados y listos para cualquier cosa. El sonido de las voces en pánico se mezcló con las explosiones, y mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. «Deténganlas», resonó una voz, firme y autoritaria, y reconocí una figura entre ellos. Era Ricardo. Mi corazón se hundió con el peso del reconocimiento. No estaba aquí solo como espectador, tenía control sobre todo esto. La escena comenzó a desmoronarse, y con un impulso de protección, apreté la mano de Tatiana. Dije, una certeza surgiendo dentro de mí, a pesar del pánico. Fue entonces que lo inesperado sucedió. Miré hacia un lado y vi a Eva, que había permanecido en una sombra, ahora avanzando hacia el medio del conflicto. Se lanzó hacia adelante, y entonces lo que parecía imposible se desdobló con un movimiento calculado. Eva disparó un arma en dirección a Ricardo. El sonido del disparo resonó como un golpe que cortó el aire. La escena se detuvo. Era como ver la realidad desmoronarse en cámara lenta, los rostros a mi alrededor congelándose en expresiones de horror. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el cuerpo de Ricardo cayó, y una inmensidad de sombras se cernió sobre nosotros. Las personas presentes, incluidas Tatiana y Ana, estaban en estado de shock, y la verdad comenzó a desarrollarse en capas como una cebolla podrida, revelando su núcleo marchito. Una neblina densa de confusión envolvió la escena. «Mamá, él era un traidor», gritó Eva, pero sus palabras sonaron como un eco distante. Sin embargo, la mirada en sus ojos, de un profundo desespero, me hizo sentir la ruptura entre nosotras tres. Esa confianza que tenía en quien era ahora se desmoronaba rápidamente. No tuve otra opción. Grité,
la rabia mezclada con incredulidad. No era solo la traición del hombre que estaba ante nosotros, era la traición de una imagen idealizada que había guardado, y en medio del caos, Tatiana me miró, lágrimas brotando de sus ojos. ¿Qué está pasando, mamá? Su voz temblaba, y el dolor que envolvía esa simple pregunta me cortó como un cuchillo ardiente. El silencio creció entre nosotras, una barrera que amenazaba con tragarse todo. Eva, dando un paso al frente, declaró: sé que es difícil, pero no podemos quedarnos paradas. No era solo entre nosotros y Ricardo ahora, sino una batalla interna, y fragmentos de la verdad aún escondida estaban por venir. ¿Cómo proteger a mi hija sabiendo que el hombre que la trajo a la vida quizás no fuera quien pensaba que era? Al mismo tiempo, la identidad de Eva, ahora manchada de asesinato y propósito, se convertía en una faceta de la complejidad que envolvía la lucha por quien era. Y las preguntas comenzaban a ramificarse. ¿Qué escondía Eva? ¿Y qué significaría ahora esta nueva figura de autoridad? Cuando la sirena de la policía cortó el aire, la única certeza que flotaba en la atmósfera era que estábamos al borde de un abismo insoportable. Con un simple acto de violencia, todo lo que construí se deshacía en una tormenta de secretos que coexistían ahora en cada uno de nosotros. Y la búsqueda de la verdad prometía ser aún más devastadora. ¿Qué más estaban escondiendo? Mientras el caos se propagaba, el futuro, antes vislumbrado como una muralla protectora, se convertía en un campo de batalla exponiendo heridas que nunca habían sanado. Con el eco de todo esto resonando en mí, me di cuenta de que la batalla apenas comenzaba, y aquellos que decían ser aliados tenían sus propios objetivos, oscuros y enredados en un plan que se iba revelando en cada instante. Y mientras la realidad comenzaba a susurrar una verdad amenazante, una pregunta final flotaba en el aire: ¿quiénes éramos realmente y, sobre todo, hasta dónde iríamos para salvar a aquellos que amamos? A cada segundo que pasaba, el clima se volvía más tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Ricardo estaba allí, frente a nosotros, y sus palabras resonaban como un eco sombrío. Mi mente giraba, un torbellino de confusión y dolor. ¿Qué quiso decir con parte de algo más grande? Mis recuerdos danzaban en desacuerdo, pero no había tiempo para dudar. Ana, tienes que hablar. ¿Qué está insinuando? Imploré, un nudo formándose en mi garganta. El peso de la verdad empezaba a revelarse, y yo quería entender desesperadamente. Antes de que Ana pudiera responder, la atmósfera a nuestro alrededor cambió. Un murmullo inquieto surgió entre los hombres armados. No pueden quedarse aquí, era lo único que lograba oír. Las voces de afuera se convirtieron en gritos, y luego un sonido estruendoso cortó el aire, una explosión cercana. Las paredes del café temblaron bajo la fuerza, y lo que parecía un momento de revelación se transformó en un cuadro de caos. El pánico se extendió, las personas comenzando a correr, esquivando los escombros que caían del techo. El tiempo se detuvo por un instante, y dentro de ese torbellino, la única certeza que tenía era que nada sería como antes. «Tiene que ser ahora», gritó Eva, y el desespero en su voz me dio el valor que necesitaba. La explosión desde dentro, aunque aterradora, reveló una salida, una posibilidad de escapar de ese infierno. La adrenalina pulsaba en mis venas, y sin pensar dos veces, tiré de Tatiana conmigo. «Vamos». Ricardo nos siguió, su expresión de rabia ahora teñida con el color del miedo. «No tienen idea de lo que están haciendo». Estaba a punto de lanzarse a una batalla, pero no era solo eso, que realmente lo motivaba. Antes de que pudiera responderle, otra explosión resonó, esta vez proveniente de afuera. El ruido arrastró el escenario de dolor y batalla, y mientras las sirenas comenzaban a sonar a la distancia, me entregué a la necesidad de escapar. La puerta que se abriría hacia la libertad se convertía en una posibilidad, y el valor que no sabía que existía emergió de las sombras. Sin embargo, tan pronto como atravesamos la salida lateral, una escena aún más aterradora se desplegó ante nosotros. Un coche negro estaba parado frente al café, y de él salieron dos figuras, envueltas en oscuridad, como espectros surgiendo de las sombras de la noche. «Están aquí», susurró Ana, el pánico estampado en su rostro. El horror en su mirada reflejaba la misma confusión que yo sentía entonces. Sin pensar, cuando nos acercamos más, ella agarró mi brazo. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Tatiana, mientras el frío de la realidad comenzaba a corroer su coraje. Pero la respuesta que esperaba de Ana nunca llegó. En su lugar, una de las figuras, un hombre de estatura alta y mirada penetrante, se acercó. «Ana, sabes lo que necesitas hacer», dijo el hombre,
con una voz suave, pero cortante como una hoja. No podemos quedarnos aquí. El tiempo está en contra de nosotros. Mi corazón se disparó. ¿Tiempo para qué? ¿Qué está pasando? No pueden simplemente aparecer así. Las palabras salieron como un grito de desesperación, una tormenta interna que clamaba por respuestas. Y entonces, él se volvió hacia Tatiana, y lo que dijo congeló el aire a nuestro alrededor. No eres quien piensas que eres, Tatiana. Ni siquiera eres. El hombre titubeó, como si sus palabras dependieran de un abismo de revelaciones devastadoras. Pero entonces alguien gritó, rápidamente, una alarma desgarrando la atmósfera de la ciudad. Por el amor de Dios, nos están rodeando. La sensación de que el suelo se había disuelto bajo mis pies era abrumadora. ¿Qué era esta verdad que podría desmoronar todo? Las miradas se cruzaron y el pánico se volvió palpitante. ¿A dónde vamos?, gritó Tatiana, y en ese momento, la conexión entre nosotros se convertía en un puente sobre abismos profundos que nunca imaginé cruzar. Ahora o nunca, vamos, grité, pero mi voz era un eco lejano. Ella y Ana estaban allí, esperando respuestas que no podían llegar, y el hombre, siempre un paso por delante de la verdad, dijo con una intensidad que recordaba a la oscuridad. La única salida es confrontar el pasado, y lo primero que necesitas saber es que lo que consideras familia no es lo que parece. El tiempo parecía flotar, y la incertidumbre de lo que estaba a punto de ser revelado pendía en el aire. La desesperación envolvió la sala, y una única pregunta resonaba en mi mente: ¿qué ocurrió entre nosotros y qué somos realmente unos para otros? Y en ese instante, mientras el alboroto comenzaba a calmarse, algo estalló dentro del coche negro. Un movimiento rápido, y una figura emergió de él, portadora de un secreto más profundo de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. El pasado estaba a punto de romperse, y solo el futuro podría descubrir la verdad que cada uno de nosotros cargaba. Un futuro que aún se escondía en las sombras de lo que había sido construido sobre el dolor y la esperanza en la que todos, más allá de nosotros, podrían transformar ese dolor. Todo lo que pensé que sabía estaba a punto de desparramarse como las cenizas de un incendio inclemente, y las palabras que no logré pronunciar se convirtieron en el eco de una nueva historia que cuestionaría nuestra propia existencia a partir de ese momento. Y en medio de aquel caos, mientras una nueva verdad comenzaba a desvelarse, la única certeza era que, independientemente de lo que íbamos a descubrir a continuación, mirar hacia el abismo se volvería más intenso de lo que jamás había sido. La tensión se estiraba en el aire como las cuerdas de un violín a punto de romperse. El hombre en el coche negro fijaba su mirada en nosotros, sus facciones inmutables como una estatua de mármol, pero sus ojos brillaban con una intensidad corrosiva. Un susurro de miedo envolvió a Tatiana, y la necesidad de romper aquel hechizo amenazador se apoderó de mí. Sin embargo, la voz de Ricardo parecía resonar en las paredes del café, reverberando las verdades que tanto me había costado escuchar. «Están jugando con fuego», dijo el hombre, su voz profunda, como si pudiera penetrar nuestros pensamientos, y su mirada se movió de Ana a Tatiana. El pánico comenzaba a acumularse, haciendo que el aire se volviera cada vez más pesado. Entonces, como un relámpago atravesando un cielo triste, un pensamiento aterrador se anidó en mi mente. ¿Y si todo lo que creíamos no era más que una trampa? En ese instante, la figura del hombre frente a mí se transformó, y la verdad se desdobló en capas. Era más de lo que aparentaba. Estaba a punto de revelar algo que podría cambiarlo todo, y entonces, en el clímax de la tensión, cuando ya me preparaba para otro enfrentamiento, su boca se movió. «Tatiana, ¿no sabes que tienes una elección?». La pregunta flotó en el aire, como una flecha perdida, y el tiempo se congeló. La mirada fija en mi rostro parecía implorar por una respuesta que aún no existía. Antes de que pudiera reaccionar, el caos alcanzó su plenitud. Un ruido ensordecedor irrumpió del coche, y una figura emergió de él. Con una máscara cubriendo su rostro, la figura giró en torno a nosotros, y cuando la máscara fue retirada, mi corazón se detuvo. Era mi madre, la mujer que había perdido hacía años, aquella a quien siempre había llamado, reviviendo recuerdos que intenté olvidar. «Leslie», grité, la voz cargada de incredulidad. «¿Estás viva?». Ella solo me miró, una expresión de mezcla de dolor y alivio en los ojos. «He vuelto, pero no ese es el punto, hija mía». Su tono era pesado, cargado de algo que aún no tenía forma. Las palabras surcaban el suelo a nuestro alrededor, haciendo que cada segundo pulsara con una energía potencial. Dijo Leslie, y a cada palabra,
un nuevo abismo se abría ante nosotros. La conexión entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza, se traducía en una confusión de secretos. Fuiste elegida por lo que llevas dentro de ti. No se trata solo de que seas hija de Ana. Es mucho más complicado. Eres parte de una línea que ellos quieren controlar. El mundo, con toda su fragilidad, comenzaba a desmoronarse. Cada ola de revelación traía a la superficie preguntas que nunca pensé que tendría el coraje de hacer. ¿Qué quieres decir con línea? ¿Qué significa todo esto? Las preguntas salían como balas disparadas, porque cada respuesta prometía abrir más heridas. Tatiana me miraba, y su mirada era una confusión mezclada con una determinación. Podía sentir el peso de nuestra historia reciente. Mamá, necesito entender, ¿qué cambia esto en nosotras? Eres más que todo esto, Tatiana, intervino Leslie. Pero ahora no es el momento para eso. Ellos se están acercando, y necesitamos actuar. Los vientos aullaban afuera, y las sirenas de la policía se acercaban como un lamento distante. El tiempo se aceleraba, y la atmósfera se volvió espesa con la urgencia de una situación que se convertiría en un parteaguas. El hombre con la mirada penetrante, consciente del cambio, comenzó a moverse como si estuviera preparando una última jugada. Pueden escapar ahora, pero no sin conocer la verdad completa, dijo, su tono sombríamente provocador. ¿Qué había en las sombras? ¿Qué más estaba escondido? Las mentiras, ahora entrelazándose con una verdad inconfundible, esperaban por ser descubiertas. Y antes de que pudiéramos decidir qué hacer, el hombre dio un paso adelante y anunció: si quieren descubrir lo que realmente significa ser parte de ellos, vengan conmigo. Y mientras esa invitación resonaba en nosotras, lo único que me quedaba era el vacío de la incertidumbre. En ese instante, supe que nada tendría el mismo rostro, que todo lo que habíamos construido y soñado se convertiría en cenizas si no aceptábamos lo que estaba a punto de ser revelado. La reacción de Tatiana fue inmediata. Mamá, necesitamos saber. Y su determinación encendió una luz que no habíamos visto en mucho tiempo, un llamado a enfrentar la tormenta que se aproximaba. Así, con el peso de la verdad a guiarnos, la decisión estaba tomada. La ilusión se había disipado, y una nueva batalla se desplegaba frente a nosotras. Un camino incierto se abría ante nosotras, un haz de luz que podría ayudar a iluminar no solo quiénes éramos, sino quiénes deberíamos ser. Pero en ese momento de transformación, una nueva duda se instaló: ¿sería que al buscar lo que nuestro pasado nos prometió, estaríamos en verdad poniendo en riesgo el futuro que luchamos por preservar? Y el eco de la pregunta germinó en mi corazón como una semilla plantada en terreno árido, clamando por convertirse en un entendimiento profundo. Las palabras de Ana danzaban en el aire como una tormenta a punto de estallar. El peso de la revelación se transformó en energía eléctrica, vibrando entre las tres. ¿Qué quieres decir con eso? Mi voz sonó como un susurro, casi perdida en medio del caos que se desarrollaba. El miedo y la incredulidad libraban una batalla dentro de mí mientras miraba a Tatiana. Ana respiró hondo, como si estuviera cargando siglos de secretos en su pecho. Es hora de conocer la verdad, antes de que todas nosotras paguemos un precio muy alto por permanecer en la oscuridad. Su mirada intensa se fijaba en mí, y podía ver que había lágrimas a punto de escapar de sus ojos, como si el pasado finalmente estuviera a punto de ser expuesto. La tensión aumentaba, cada segundo se arrastraba como una eternidad. Los hombres armados nos observaban, aún en shock, pero listos para reaccionar. El instinto de sobrevivir y proteger a mi hija hervía en mis venas. ¿Qué está pasando, Ana?, imploré. No era solo curiosidad, era un clamor desesperado, un grito inmerso en dolor. No se trata solo de ti y Tatiana, todo esto es parte de algo más grande. ¿Crees que a veces la verdad es más insoportable que el dolor? Vaciló, y el tiempo pareció detenerse. Ricardo no es solo su padre, él fue elegido por algo que va más allá de nosotras. Y tú también formarás parte de esto, si no sabemos cómo actuar ahora. Mis rodillas flaquearon bajo la comprensión de que cada paso que había dado era eco de fuerzas que nunca pude imaginar. Mis labios se movían, pero las palabras casi no salían. ¿Estás diciendo que esta vida que construí? Tatiana interrumpió, su mirada fija en mí, las lágrimas acumulándose como archivos en desorden. Mamá, necesito que escuches, necesitamos salir de aquí. No podemos seguir en la misma telaraña. No son solo hombres armados, están detrás de algo que también te involucra. Y entonces, en un movimiento repentino, una puerta lateral se abrió, y una mujer apareció,
con un aire peculiar que inmediatamente cambió el escenario. Era Eva, una figura de mi pasado, una amiga de infancia que no veía desde hacía años. Eva se acercó, y su sonrisa era tan familiar, pero algo en su mirada disparó una alarma de alerta en mí. «Mian», gritó Tatiana, tirándome del brazo. El caos asumía una nueva forma. Eva miró a Ana, y luego a mí, los ojos bien abiertos. «Es verdad lo que dijiste, Ana. No podemos dejar que ellas descubran ahora. El tiempo está en nuestra contra». Las palabras llegaron con la fuerza de un puñetazo. Eva, la había visto durante tantos años como un espíritu perdido, y ahora era una clave que guardaba la historia de un laberinto de mentiras. En cuanto miré profundamente su rostro, me di cuenta de los rasgos del dolor que compartíamos, la marca de alguien que conoció el abandono. «¿Qué sabes, Eva?». Mi voz temblaba, cada palabra cargada de una incertidumbre aterradora. «Sobre la verdad de Ricardo, y sobre Año. Lo que está detrás de todo esto está a punto de desmoronarse». La verdad se desarrollaba como una película de terror, mientras uno de los hombres armados, que hasta entonces estaba en estado de alerta, avanzaba. En un movimiento ágil, una presencia oscura surgió detrás de él, desarmándolo con una precisión silenciosa. Fue entonces cuando me di cuenta, no era solo un hombre cualquiera, sino una figura que nunca pensé volver a ver. Su rostro, familiar como un eco distante, se iluminó bajo la luz del café mientras la revelación aplaudía su gran momento de regreso a la vida. Era Ricardo. «Y ustedes creen que pueden huir de mí, ¿verdad?». El sarcasmo y la ira reverberaban en sus palabras. «Todos ustedes solo me trajeron de vuelta para la partida de ajedrez que dejé en el pasado». Se dio la vuelta, y la expresión en su mirada me trajo de vuelta a los recuerdos que me habían atormentado y al mismo tiempo moldeado la vida que conocía. Mi mente giraba en un torbellino, el reconocimiento tragándose mi fe ante un hombre que vivía en la oscuridad de los días que marcaron mi pasado. «¿Qué sabes sobre Tatiana?». Ricardo avanzó, y la atmósfera se volvió pesada con la tensión. «Tatiana, no entiendes que tu madre está en el centro de algo más grande de lo que imaginas. No soy solo tu padre. La verdad es que ella es parte de algo que involucra todo nuestro pasado». Los ecos de sus palabras estaban presentes no solo en mi pecho, sino en la propia historia que apenas había sido escrita. La confusión bailaba entre nosotros como combustible para la próxima ola de choque. ¿Qué estaba detrás de esos secretos? Lo que un día pensé que era una ilusión ahora se mostraba bajo una nueva luz, donde la lucha por la supervivencia no era solo una cuestión de acaso, sino un juego que todos jugaban, escondido bajo el velo de la vida cotidiana. ¿Qué debería hacer? ¿Qué camino elegir? Una verdad tortuosa emergía entrelazada con secretos de un pasado que había quedado escondido bajo las capas del antiguo dolor. El momento estaba a punto de transformarse nuevamente en un desenlace catastrófico. Era como un juego de dominó donde la próxima pieza estaba a punto de caer. Frente a mí, el abismo de la revelación separaba pasado y futuro, y sentía que cualquier paso en falso podría destrozar el frágil equilibrio de lo que éramos. Y entonces, con la intensidad de los ojos de cada uno en mí, me di cuenta de la relación que nunca había considerado. No se trataba solo de ser madre o hija, éramos marionetas en una danza insana, arrastradas hacia el verdadero conocimiento que aún no teníamos. Mi corazón latía, y la única certeza que me quedaba era que, con la verdad a punto de revelarse, el futuro de todos nosotros dependía de una única elección. ¿Qué sabía realmente Ricardo? ¿Cuál era la línea que unía nuestros destinos? Las preguntas inflamaban como un fuego que no se moderaba, mientras el tiempo corría ante nosotros, dejando un rastro de incertidumbres que necesitaban ser exploradas. Y así, con el cielo nublado arriba y el peso del mundo sobre nuestros hombros, me di cuenta de que la vida no se resumía a elegir entre el bien y el mal, había mucho más en las sombras de nuestra propia historia. Las palabras de Ana danzaron en el aire como una tormenta a punto de estallar. El peso de la revelación se transformó en energía eléctrica, vibrando entre los tres de nosotros. ¿Qué quieres decir con eso? Mi voz sonó como un susurro, casi perdida en medio del caos que se desarrollaba. El miedo y la incredulidad libraban una batalla dentro de mí mientras miraba a Tatiana. Ana respiró hondo, como si estuviera cargando siglos de secretos en su pecho. Es hora de saber la verdad, antes de que todos paguemos un precio muy alto por permanecer en la oscuridad.
Su mirada intensa se fijó en mí, y pude ver que había lágrimas a punto de escapar de sus ojos, como si el pasado finalmente estuviera al borde de ser expuesto. La tensión aumentaba, cada segundo arrastrándose como una eternidad. Los hombres armados nos observaban, aún en shock, pero a punto de reaccionar. El instinto de sobrevivir y proteger a mi hija ardía en mis venas. ¿Qué está pasando, Ana?, imploré. No era solo curiosidad, era un clamor desesperado, un grito inmerso en dolor. No se trata solo de ti y Tatiana. Todo esto es parte de algo más grande. ¿Crees que a veces la verdad es más insoportable que el dolor? Ella dudó, y el tiempo pareció detenerse. Ricardo no es solo el padre de ella, él fue elegido por algo que va más allá de nosotros. Y tú también formarás parte de esto, si no sabemos cómo actuar ahora. Mis rodillas se debilitaron bajo la comprensión de que cada paso que había dado era eco de fuerzas que nunca pude imaginar. ¿Qué estás diciendo? Mis labios se movieron, pero las palabras apenas salieron. ¿Estás diciéndome que esta vida que construí? Tatiana interrumpió, su mirada fija en mí, las lágrimas acumulándose como archivos desordenados. Mamá, necesito que me escuches, necesitamos salir de aquí. No podemos seguir en la misma tela. No son solo hombres armados, están detrás de algo que también te involucra a ti. Y entonces, en un movimiento repentino, una puerta lateral se abrió y una mujer apareció, con un aire peculiar que cambió inmediatamente el escenario. Era Eva, una figura de mi pasado, una amiga de la infancia que no veía desde hace años. Eva se acercó, y su sonrisa era tan familiar, pero algo en su mirada disparó una alarma de alerta en mí. «Campo», gritó Tatiana, tirándome del brazo. El caos asumía una nueva forma. Eva miró a Ana y luego a mí, los ojos desorbitados. «Es cierto lo que dijiste, Ana. No podemos dejar que ellas lo descubran ahora. El tiempo está en nuestra contra». Las palabras llegaron con la fuerza de un puñetazo. Eva la había visto durante tantos años como un espíritu perdido, y ahora era una clave que guardaba la historia de un laberinto de mentiras. En cuanto miré profundamente su rostro, noté los rasgos del dolor que compartíamos, la marca de alguien que conoció el abandono. «¿Qué sabes, Eva?». Mi voz temblaba, cada palabra cargada de una incertidumbre aterradora. «Sobre la verdad de Ricardo, y sobre Ana, lo que está detrás de todo esto está a punto de colapsar». La verdad se desenrollaba como una película de terror, mientras uno de los hombres armados, que hasta entonces estaba en estado de alerta, avanzó. En un movimiento ágil, una presencia oscura surgió detrás de él, desarmándolo con una precisión silenciosa. Fue entonces cuando me di cuenta. No era cualquier hombre, sino una figura que nunca pensé volver a ver. Su rostro, familiar como un eco distante, se iluminó bajo la luz del café mientras la revelación aplaudía su gran momento de regreso a la vida. Era Ricardo. «Y ustedes creen que pueden huir de mí, ¿no es así?». El sarcasmo y la rabia reverberaban en sus palabras. «Todos ustedes solo me trajeron de vuelta para la partida de ajedrez que dejé en el pasado». Se dio la vuelta, y la expresión en su mirada me devolvió a los recuerdos que me habían atormentado, y al mismo tiempo moldearon la vida que conocía. «No puedes estar aquí». Mi mente giraba en un torbellino, el reconocimiento tragándose mi fe frente a un hombre que vivía en la oscuridad de los días que marcaban mi pasado. «¿Qué sabes sobre Tatiana? Sobre Ana?». Ricardo avanzó, y la atmósfera se volvió pesada con la tensión. «Tatiana, no entiendes que tu madre está en el centro de algo mayor de lo que imaginas. Yo no soy solo tu padre. La verdad es que ella es parte de algo que involucra todo nuestro pasado». Los ecos de sus palabras estaban presentes no solo en mi pecho, sino en la propia historia que apenas había sido escrita. La confusión danzaba entre nosotros como combustible para la próxima ola de choque. ¿Qué estaba detrás de esos secretos? Lo que un día pensé que era una ilusión ahora se mostraba en una nueva luz, donde la lucha por la supervivencia no era solo una cuestión de azar, sino un juego que todos jugaban, escondido tras el velo de la vida cotidiana. ¿Qué debía hacer? ¿Qué camino elegir? Una verdad tortuosa emergía entrelazada con secretos de un pasado que había permanecido escondido bajo las capas del antiguo dolor. El momento estaba a punto de transformarse nuevamente en un desenlace cataclísmico. Era como un juego de dominó donde la próxima pieza estaba a punto de caer. Ante mí, el abismo de la revelación separaba el pasado y el futuro, y sentía que cualquier paso en falso podría deshacer el frágil equilibrio de lo que éramos. Y entonces, con la intensidad de los ojos de cada uno en mí,
comprendí la relación que nunca había considerado. No se trataba solo de ser madre o hija. Éramos marionetas en una danza insana, arrastradas hacia el verdadero conocimiento que aún no teníamos. Mi corazón pulsaba, y la única certeza que me quedaba era que, con la verdad a punto de revelarse, el futuro de todos nosotros dependía de una única elección. ¿Qué sabía realmente Ricardo? ¿Cuál era la línea que unía nuestros destinos? Las preguntas se inflamaban como un fuego que no se moderaba, mientras el tiempo corría ante nosotros, dejando un rastro de incertidumbres que debían ser exploradas. Y así, con el cielo nublado arriba y el peso del mundo sobre nuestros hombros, comprendí que la vida no se resumía a elegir entre el bien y el mal. Había mucho más en las sombras de nuestra propia historia.